Mi madre destruyó a mi familia con su amante cuando yo tenía 10 años, y cuando esperaba que él me entregara en mi boda le dije que solo era el tipo con el que le puso los cuernos a mi papá. Desde que tengo 10 años sé exactamente qué clase de persona es mi madre, aunque ella se pasó la mitad de mi vida convencida de que yo era una niña sorda, ciega y con el coeficiente intelectual de un repollo. Tengo 27 ahora, así que ya son 17 años cargando con lo que sé. No lo era, nunca lo fui, y esa es, en el fondo, toda la historia. Una madre que rompió a mi familia por un amante que ahora es su esposo, y una hija que tuvo el descaro imperdonable de no fingir que nada de eso había pasado. Lo que me trajo hasta acá, lo que terminó de incendiar lo que quedaba entre nosotras, fue una sola frase que dije en mi boda, una frase que mi madre todavía no me perdona y que, debo confesar, yo no pienso retirar ni aunque me lo pidieran de rodillas. Pero voy a contar las cosas en orden, desde el principio, porque es la única forma de que se entienda por qué una frase de 10 palabras puede pesar más que 17 años de algo que algunos se empeñan en llamar familia. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 10 años. La versión oficial, la que mi madre intentó vender durante mucho tiempo, era la habitual, que las cosas no funcionaron, que se distanciaron, que a veces el amor se acaba y bla, bla, bla. Todo ese repertorio de frases bonitas que los adultos usan para no decir la verdad delante de los niños. La versión real, la que yo conocía de sobra porque me explotó en la cara, era mucho menos poética. Mi madre tuvo una aventura, y no una aventura discreta, de esas que se entierran y nadie se entera nunca. No, mi madre se las arregló para tener la aventura más ruidosa, más pública y más catastrófica que una persona puede tener. ¿Cómo lo supe? Si supuestamente era demasiado pequeña para entender. Muy fácil. Porque el hombre con el que mi madre se revolcaba también estaba casado, y su esposa de aquel entonces no era precisamente del tipo que sufre en silencio. Cuando todo salió a la luz, por ambos lados al mismo tiempo, esa mujer apareció un día en la puerta de nuestra casa y lo gritó a los 4 vientos. Y cuando digo que lo gritó, quiero que se imaginen la escena completa, una mujer parada en la entrada, fuera de sí, anunciándole a todo el vecindario con lujo de detalle que mi madre era la amante de su marido. Tuvieron que venir los policías a sacarla de nuestra puerta, mientras medio vecindario observaba el espectáculo desde las ventanas con la fascinación con que se mira un choque en la autopista. A los 10 años, una no necesita que le hagan un diagrama. Una escucha, una entiende, una guarda. Y por si me había quedado alguna duda, esa mujer volvió a aparecer un par de veces más durante los 2 años siguientes, como una actualización periódica del desastre, por si se me olvidaba el motivo exacto por el que mi papá ya no dormía en casa. Lo más absurdo de todo, y acá empieza a verse el talento especial de mi madre para girar la realidad como si fuera un panqueque, es que cuando yo cumplí 14 años y por fin le dije a la cara que sabía todo, que lo había sabido siempre, ella no se disculpó ni se mostró avergonzada. Lo que hizo fue enojarse con mi papá. Así de simple. Decidió que la culpable de que yo terminara enterándome era mi papá, como si mi papá hubiera contratado a aquella mujer para que montara su espectáculo en nuestra puerta. Le dije, con toda la frialdad que puede juntar una adolescente de 14 años, que yo no estaba sorda, que había escuchado muy bien a esa señora gritando afuera de nuestra casa, y que no había sido nunca demasiado pequeña para entender lo que significaba. Mi madre se quedó sin palabras, que es algo que, les aviso desde ya, no le pasa con frecuencia. A partir de ahí, mi relación con ella quedó tocada de una forma que no se arregló jamás. No es que dejáramos de hablar ni que hubiera una guerra abierta todos los días. Era algo más sutil y más permanente, como una grieta en una pared que ya nunca se va, que puedes pintar encima todas las veces que quieras pero que sigue ahí, esperando. Y en el medio de esa grieta estaba él, el amante, el hombre por el que todo se había roto, instalado ahora en la vida de mi madre como si siempre hubiera tenido derecho a estar ahí. Tengo que decir algo sobre él, porque sería deshonesto pintarlo como un monstruo de caricatura, y yo prometí contar esto como es, no como quedaría más cómodo. Él nunca tuvo hijos propios, y por alguna razón que todavía no termino de comprender, se le metió en la cabeza que yo iba a ser su oportunidad de jugar a la paternidad. Lo intentó, eso no se lo voy a negar a nadie. Intentó llevarme a lugares, intentó comprarme cosas, intentó tener conversaciones de padre e hija, intentó estar presente en mis cumpleaños y en mis logros del colegio. Durante 17 años, el hombre intentó, y durante 17 años, yo lo frené en seco cada vez, con una constancia de la que, mirándolo en retrospectiva, hasta me sorprendo un poco. Cada vez que él hacía el ademán de ocupar el lugar de un padre, yo le recordaba, con palabras o sin ellas, que yo ya tenía un papá, uno de verdad, y que él no iba a poder quitarme a mi papá de la misma forma en que le había quitado el marido a su primera esposa y el esposo a mi madre. Y sí, antes de que alguien me lo señale en los comentarios, ya lo sé, nadie le puede quitar una persona a otra. Un matrimonio no se rompe si las dos personas dentro no permiten que se rompa. Fue decisión de mi madre, fue su responsabilidad, fue ella la que eligió. Eso lo tengo clarísimo y no pretendo lavarle la cara a mi madre repartiendo culpas. Pero aún así, había algo profundamente insultante en ver a ese hombre intentar disfrazarse de figura paterna, intentar ganarse un título que no le correspondía, cuando había sido una de las dos manos que destruyeron mi familia, y de paso, el matrimonio de mi papá. Era como ver al que prendió el incendio presentarse después como bombero, esperando una medalla por el rescate. Y entonces, cuando yo tenía 19 años, mi papá murió. Tengo que bajar el tono en esta parte,
porque no hay nada de gracioso en ella y no pienso fingir que lo hay. Mi papá se murió y con él se fue la única persona que, en medio de todo el desastre que había sido mi infancia, había sido un lugar seguro para mí. Mi papá no era perfecto, ningún papá lo es, pero era mío, era el hombre que me había sostenido cuando el mundo de nuestra casa se vino abajo, el que nunca habló mal de mi madre delante de mí aunque tenía todo el derecho del universo a hacerlo. El que se tragó su propio dolor para que yo tuviera al menos un adulto entero al cual aferrarme. Perderlo a los 19 años fue como si me arrancaran el piso de debajo de los pies. Hay un tipo de soledad que solo conoces cuando se muere el único que estaba verdaderamente de tu lado, y yo la conocí esa semana, completa, hasta el fondo. Tomé una decisión sobre el funeral que mucha gente cuestionó después, y que yo volvería a tomar sin cambiar una coma. No le avisé a mi madre, ni a ella ni a su marido. No quería a ninguno de los dos ahí. La sola idea de que mi madre apareciera en el funeral de mi papá, del hombre al que había traicionado, y encima del brazo del hombre por el que lo había traicionado, me resultaba tan obscena que no podía ni respirar cuando lo pensaba. Así que simplemente no los incluí. Mi madre se enteró de que mi papá había muerto después del funeral, cuando ya todo había pasado, y reaccionó como solo ella sabe reaccionar, sintiéndose la víctima de la situación. Se mostró profundamente herida, no por la muerte de mi padre, claro, sino porque yo le había negado el derecho de estar ahí. Actuó como si yo le debiera algo, como si me hubiera privado de un apoyo al que ella tenía un acceso garantizado. Me dijo que ella y su marido habrían querido estar ahí para mí, acompañarme, sostenerme en ese momento tan difícil. Le dije la verdad, que era que yo no quería su apoyo. No en ese momento, no en ningún otro, pero especialmente no en ese. No quería que la mujer que le había roto el corazón a mi papá viniera a llorarlo en su funeral, y mucho menos quería ese apoyo para atravesar justamente la pérdida de él. Hay cosas que no se piden y hay consuelos que insultan más de lo que reconfortan, y el de mi madre, en esa circunstancia, entraba de lleno en esa categoría. Pasaron los años, y llegó el momento de mi boda. Fue en ese momento cuando mi madre y su marido demostraron que, después de todo lo que había pasado, seguían viviendo en una realidad paralela bastante creativa, porque ambos, de alguna manera, se habían convencido a sí mismos de que él, el marido, iba a tener el honor de entregarme en el altar, de cumplir el papel del padre de la novia. No me lo preguntaron, ojo, lo asumieron, lo daban por hecho, como quien da por hecho que el sol va a salir mañana. En su película mental, 17 años de intentos rechazados se habían transformado mágicamente en una relación padre-hija lo suficientemente sólida como para que él me llevara del brazo el día más importante de mi vida. Spoiler, porque creo que a esta altura ya se veía venir, eso no fue lo que pasó. Para entregarme en mi boda le pedí a mi abuelo, el padre de mi madre, que es uno de los pocos miembros de esa familia que se mantuvo como una persona decente durante todo este circo. Cuando mi madre se enteró de que le había pedido a mi abuelo y no a su marido, armó un escándalo de proporciones que habrían dejado en ridículo a aquella primera esposa gritando en nuestra puerta. Me preguntó qué diablos estaba pensando. Me dijo que su marido había estado ahí, criándome, desde que yo tenía 10 años, que era muchísimo más para mí que un simple tipo cualquiera, que cómo me atrevía a despreciarlo de esa manera después de todo lo que él se había esforzado. Y entonces le dije la frase por la que estoy escribiendo todo esto. Le dije que en parte tenía razón, que él no era un simple tipo cualquiera. Le dije que él era, específicamente, el tipo con el que ella le había puesto los cuernos a mi papá. Nada más que eso, ni más ni menos. Mi madre reaccionó como si le hubiera tirado agua hirviendo en la cara. Me dijo que esa era una forma infantil, vengativa y cruel de describir a un hombre que se había partido la espalda intentando quererme durante casi 2 décadas. Me dijo que necesitaba superarlo de una vez, madurar, dejar atrás el rencor, y aprender a apreciar todo lo que él se había esforzado por mí. Me dijo, y esta parte es mi favorita, que yo estaba intentando castigarlos a los dos por una aventura que no había tenido nada que ver conmigo. Casi me río en su cara con esa última, que la ruptura de mi familia, el escándalo público de mi infancia, la pérdida de mi hogar tal como lo conocía, no había tenido nada que ver conmigo, como si yo hubiera sido una espectadora externa y no la niña de 10 años que vivía dentro de esa casa. Le respondí lo único que se podía responder a eso. Le dije que se equivocaba, que esto no era un castigo. Un castigo es algo que uno inflige para hacer sufrir. Esto era otra cosa. Esto eran consecuencias. Le dije que ella había tomado una decisión hacía muchos años, con plena conciencia de lo que hacía, y que las decisiones tienen consecuencias que duran, que no se evaporan porque hayan pasado los años o porque a ella le resulte incómodo cargarlas. Le dije que ella iba a tener que vivir con esas consecuencias, exactamente igual que él iba a tener que vivir con ellas. Que no llamar papá al hombre que ayudó a destruir a mi papá no era yo siendo cruel, era simplemente el mundo funcionando como funciona, donde las acciones pesan y los actos dejan marcas. Mi madre sigue, al día de hoy, fuera de sí por lo que le dije. Y yo, la verdad, no me siento culpable, pero soy una persona honesta. Así que voy a admitir lo único que me genera una pequeña duda en medio de toda esta certeza, y es que a veces, en las noches tranquilas, me pregunto si la frase fue demasiado lejos, si fui un poco demasiado dura, si había una manera de decir la misma verdad sin clavarla tan hondo. No mucho, la verdad, pero un poco sí. Actualización 1. Primero, gracias a todos los que me dijeron que no estaba loca,
porque créanme que después de discutir con mi madre una empieza a dudar de su propia cordura. Tienen razón en pedir saber qué pasó después de la boda, así que vamos, porque dio para mucho más de lo que yo misma anticipaba. Lo primero es el estado de la relación con mi madre, que se puede resumir en una palabra: congelado. Después de mi luna de miel volvía un silencio espeso de su parte, de esos silencios que mi madre usa como arma, esperando que yo me sienta tan culpable que termine yendo a buscarla a pedir perdón. Llevo esperando que esa táctica funcione conmigo desde que tengo memoria, y todavía no ha funcionado ni una sola vez, pero mi madre es nada si no es persistente. Lo que sí me sorprendió, y mucho, fue lo que hizo su marido, porque en todo este asunto, durante 17 años, él jamás me había confrontado directamente por nada. Siempre fue mi madre la que daba la cara, la que peleaba sus batallas, la que transmitía sus mensajes. Él se mantenía atrás, en ese papel de víctima paciente y silenciosa que también le quedaba. Pero esta vez, un par de semanas después de la boda, me llegó un mensaje suyo, largo, medido, sin insultos. No me reclamaba por lo de la boda, lo que hacía era pedirme, casi rogarme, que no destruyera la relación que mi madre y yo todavía teníamos, que él estaba dispuesto a desaparecer del mapa, a hacerse a un lado, a no volver a aparecer en ningún evento mío, con tal de que yo no cortara con mi madre por su culpa. Confieso que ese mensaje me descolocó, porque era lo más parecido a un gesto genuino que ese hombre había tenido en 17 años, y llegaba justo en el peor momento posible para mi necesidad de seguir odiándolo cómodamente. Y después está mi abuelo, que para mí es la parte importante de todo esto. Mi abuelo, el padre de mi madre, el que me entregó en la boda, sabe absolutamente todo. Vivió la época del escándalo, vio a esa mujer gritar en la puerta, vio a su propia hija romper una familia, y nunca, ni una sola vez, le buscó excusas. Cuando le pedí que me entregara en la boda, no me preguntó por qué yo no elegía al marido de mi madre. Solo me apretó la mano y me dijo que sería el mayor honor de su vida. Mi abuelo no necesita que yo le dibuje un mapa de mis sentimientos ni que le justifique mis decisiones. Él entiende, sin que yo tenga que explicarle nada, todo lo que pasó y por qué hago lo que hago. Y tener a una sola persona de esa familia que me entienda sin pedirme que perdone, eso vale más de lo que puedo expresar. La única duda que me quedó dando vueltas, mirando todo en perspectiva, es si la frase que le solté a mi madre fue exactamente lo que yo quería decir, o si lo que de verdad quería decir era algo más largo y más triste que no me cabía en una sola oración. Actualización 2. No. Mi madre no se disculpó. Sé que muchos esperaban eso, yo también, ingenua de mí. Lo que hizo fue algo tan retorcido que merece su propia actualización, porque mi madre encontró una manera nueva de poner el mundo patas arriba. Como 3 semanas después de aquel silencio congelado, mi madre cambió de estrategia. No vino a pedir perdón, eso habría requerido reconocer que hizo algo mal, lo cual está fuera de su repertorio de habilidades. Vino, en cambio, a explicarme la perspectiva de su marido. Sí, leyeron bien. Su gran apertura al diálogo consistió en sentarse conmigo a contarme lo difícil que había sido todo para el pobre hombre, cuánto le había dolido al que yo lo rechazara durante todos estos años, cuántas noches él se había quedado triste por no lograr conectar conmigo. Mi madre vino a pedirme empatía por el amante. Hay que tener un tipo especial de audacia para eso, y mi madre la tiene de sobra. La escuché, la dejé hablar un buen rato, en parte porque tenía curiosidad por ver hasta dónde era capaz de llegar, en parte porque una parte de mí, esa parte cansada que todos tenemos, quería ver si por una vez ella iba a decir algo, lo que fuera, que se pareciera a una disculpa. No lo dijo. Cuando terminó su alegato en defensa del hombre, le puse un límite muy claro. Le dije que yo estaba dispuesta a tener una relación con ella, que nunca había cerrado del todo esa puerta, pero que esa relación no iba a incluir fingir sentimientos que no tengo hacia su marido, ni iba a incluir que ella usara nuestro tiempo juntas para hacerme de abogada defensora de él. Le dije que ella podía tener a su marido, que estaba en todo su derecho, pero que no podía obligarme a mí a quererlo, ni a respetarlo, ni a fingir. Esa conversación me dejó pensando en algo incómodo durante días, que es cuánta relación quiero realmente tener con mi madre si él va a estar siempre ahí, en el fondo, como un mueble que no se puede sacar de la habitación. Y por debajo de esa pregunta había otra peor, una que aparece cada vez que tengo que lidiar con mi madre, y es que pensaría mi papá de todo esto. Si pudiera verme ahora, negociando los términos de una tregua con la mujer que lo traicionó, ¿estaría orgulloso de que defiendo su memoria, o estaría triste de que su hija haya tenido que volverse tan dura para sobrevivir a todo esto? No tengo la respuesta, y esa es justamente la parte que más me pesa. Actualización 3. Resulta que el universo tiene un sentido del humor particular, porque justo cuando había logrado no ver a mi madre en semanas, me cayó encima un evento familiar que nos metió a todos en el mismo salón. Les cuento cómo salió, porque salió interesante. Hubo una boda de un primo, de esas reuniones familiares grandes a las que es prácticamente imposible faltar sin generar un conflicto diplomático del tamaño de un país. Yo sabía que mi madre iba a estar ahí, sabía que su marido iba a estar ahí, y fui igual, porque mi abuelo iba a estar, porque varios primos que quiero iban a estar, y porque me niego a organizar mi vida alrededor de evitar a 2 personas. La dinámica fue tan tensa como una cuerda a punto de cortarse. Mi madre, fiel a su nuevo proyecto de hacer que todo funcione, se pasó la noche tratando de forzar momentos de cercanía. Que sentémonos juntos, que vení que tu marido te quiere saludar, que mira qué linda foto podríamos sacarnos todos. Cada uno de esos intentos me costaba una cantidad de energía que ella no tiene la menor idea de qué gasto,
porque sonreír cordialmente a la persona que rompió tu infancia mientras el resto de la familia observa para ver si vas a montar una escena es un trabajo agotador. El marido, por su parte, mantuvo una distancia respetuosa toda la noche, lo cual, después de su mensaje, empecé a sospechar que era su nueva táctica, la de retirarse para parecer el más maduro de la película. Lo que definió el tono de todo, sin embargo, pasó casi al final. En un momento de la noche, una tía algo pasada de copas, de esas que en toda familia tienen la misión sagrada de decir en voz alta lo que nadie se anima a susurrar, me preguntó delante de un grupo, con total inocencia o con total maldad, nunca lo sabré, por qué yo trataba con tanta frialdad a mi padrastro si el pobre hombre era un sol. Se hizo un silencio, todos esperaron a ver qué hacía yo, y en lugar de explotar, en lugar de soltar otra frase demoledora, simplemente respondí, en un tono sereno que ni yo me esperaba, que ya había enterrado a mi único padre hacía años, y que no tenía ningún padrastro, solo el actual esposo de mi madre. Lo dije sin levantar la voz, sin una gota de veneno, casi con dulzura, y de alguna manera, esa frase dicha con calma fue más contundente que cualquier grito. Nadie volvió a tocar el tema esa noche. A partir de ahí entendí cuál iba a ser mi estrategia para el resto de mi vida con esta gente, la verdad dicha con tranquilidad, sin escándalo, que es mucho más difícil de rebatir que la rabia. Actualización 4. Voy a ser honesta, esta es la actualización que jamás pensé que escribiría. Así que tengan paciencia si suena rara. Después de 17 años teniendo a este hombre perfectamente clasificado, fue y me cambió todo el esquema de un día para el otro. Un día apareció en la cafetería donde yo suelo ir, solo, sin mi madre, lo cual ya de por sí era un acontecimiento histórico. Me pidió 5 minutos. Yo, por pura curiosidad morbosa, se los di, y lo que hizo no fue defenderse, ni reprocharme, ni pedirme que lo aceptara. Lo que hizo fue, por primera vez en todos estos años, decirme que entendía. Me dijo que había pasado 17 años intentando ocupar un lugar que no le correspondía, que recién ahora, ya de grande, se daba cuenta de que cada vez que él intentaba hacer de padre, lo que en realidad hacía era recordarme lo que había perdido. Me dijo que no esperaba que yo lo quisiera, que ya no, que solo quería que supiera que entendía porque nunca pude, y que no me guardaba rencor por ello. No supe qué hacer con eso, de verdad que no. Durante 17 años yo había tenido a este hombre catalogado en una casilla muy cómoda, la del intruso que se metió donde no debía y que pretendía un cariño que no se había ganado. Era fácil tenerlo ahí, era ordenado, y de repente venía a complicarme el esquema, mostrándose, por una vez, como alguien capaz de ver las cosas desde mi lado. No le di un abrazo ni nada por el estilo, que quede claro. No hubo música de violines ni reconciliación cinematográfica. Le dije que agradecía que finalmente lo entendiera, y que eso era todo lo que yo había necesitado de él durante todos estos años, no que jugara a ser mi papá, sino que respetara que yo ya tenía uno. Nos despedimos sin más, pero salí de esa cafetería con una sensación rara, como si me hubieran movido un mueble de lugar después de años de tenerlo clavado en el mismo sitio. Lo que vino después de eso fue, contra todo pronóstico, una especie de estabilización. Mi relación con mi madre empezó a asentarse en algo nuevo, que no es lo que ella quería, ni lo que yo soñaba, sino una tercera cosa más fría y más vivible. Nos vemos de vez en cuando, hablamos de cosas que no duelen, y por debajo de todo sigue latiendo la pregunta de siempre, la de si es posible que yo tenga algún tipo de relación con mi madre sin que él sea parte del paquete. Por ahora, la respuesta provisional es que sí, pero solo si todos aceptamos no fingir lo que no es. Actualización 5. Perdón por la demora, pero esta vez no había drama nuevo que reportar, y resulta que la falta de drama es, en mi familia, la mejor noticia posible. Vuelvo para cerrar, porque alguien terminó haciéndome la pregunta que late por debajo de todo lo que conté. Pero antes, el estado actual de las cosas. Con mi madre nos vemos cada algunas semanas, en encuentros breves, cordiales y cuidadosamente superficiales. Hay temas que esquivamos con la precisión de dos personas que aprendieron a bailar alrededor de un agujero en el piso sin caerse. No hablamos de mi papá, no hablamos a fondo del pasado, no hablamos de lo que ella hizo. Hablamos de mi trabajo, de mi matrimonio, del clima, de recetas. Es una relación de superficie, pero es una relación, y para lo que venimos, eso ya es algo. El marido de mi madre dejó de ser el elefante en la habitación, o al menos dejó de serlo de la misma manera. Después de aquella conversación en la cafetería, algo cambió en cómo lo veo. No lo quiero, eso no cambió ni va a cambiar, pero dejé de verlo como un enemigo activo y empecé a verlo como lo que probablemente siempre fue debajo de todo, un hombre que tomó una decisión egoísta en su juventud y que pasó 17 años tratando, torpemente, de comprar una redención que no estaba en venta. Es una figura más triste que malvada, y reconocerlo no me cuesta tanto como me habría costado antes. Y sobre mi papá, que es de quien en realidad trata todo esto aunque hable tan poco de él, voy a contar lo que hago para que no desaparezca. Guardo sus cosas, las pocas que tengo, cocino algunas recetas que él me enseñó, mal, porque nunca le llegué a los talones en la cocina, pero las cocino igual. Heredé su risa, según dicen los que lo conocieron, esa risa fácil que aparecía hasta en los peores días, y heredé también su manía de quedarse callado cuando algo le duele en vez de gritarlo, que tal vez no sea la herencia más sana del mundo pero es suya y me la quedo. Hablo de él con mi esposo, y a veces, cuando paso por un momento difícil, me pregunto qué me diría, y casi siempre encuentro la respuesta, porque a un padre bueno uno lo lleva adentro mucho después de que se va. La pregunta me la hizo mi abuelo, una tarde, sin crueldad,
con esa honestidad de los viejos que ya no tienen tiempo para rodeos. Me preguntó si yo creía que mi papá, si pudiera verme ahora, reconocería a la hija que él crió. Y me quedé muda, porque esa es la pregunta que yo nunca me había animado a hacerme en voz alta. La respuesta que tengo no es completamente tranquilizadora, y por eso es la verdadera. Creo que mi papá reconocería a su hija en la lealtad, en que nunca dejé que nadie ocupara su lugar, en que defendí su memoria hasta cuando era incómodo. Pero también creo que mi papá, que era un hombre suave, que nunca habló mal de nadie, que se tragó su dolor con una dignidad que yo no heredé, tal vez se entristecería un poco al ver lo dura que tuve que volverme, lo afilada que aprendí a ser, la facilidad con la que ahora digo verdades que cortan. Me reconocería, sí, pero quizás también extrañaría a la niña más blanda que fui antes de que la vida me enseñara que a veces hay que endurecerse para no romperse. Esto es lo que quedó al final, después de tanto ruido, una historia que por fin se quedó quieta. No reniego ni una pizca de la frase que le solté a mi madre, porque era verdad, y la verdad no se borra solo porque incomode a quien la provocó. Tengo una relación de superficie con mi madre, una tregua silenciosa con su marido, un abuelo que vale oro, un esposo que me sostiene, y un papá que ya no está pero que sigue siendo, a años de su muerte, la brújula con la que mido si estoy siendo la persona que quiero ser. No sé si soy la mala de esta historia, como mi madre insiste. Lo que sé es que soy la hija de mi padre, que aprendí de él que la decencia importa, y que ninguna cantidad de años ni de intentos puede convertir a quien ayudó a destruir tu familia en quien te entrega en el altar. Eso no es rencor, por más que mi madre se empeñe en llamarlo así. Es memoria, y es lealtad. Y la memoria, cuando es de un padre como el mío, es lo único que me niego a soltar.